Dos. Ah, perdón, sí. Sí, Dos, exactamente. 14. 2:14. Estoy en... Ando, muy atareado que ya eh, no veo bien las horas. Sin embargo, no sé si se vayan a conectar Ah, tus compañeros. Entonces, ¿qué te parece si trabajamos algo así contigo rapidísimo? Em, por ejemplo, si tienes alguna duda de la lectura y ya si no tienes dudas de la lectura o si no tienes algo que preguntar, pues si quieres, si no llega más en este proceso, si no llega más gente en este proceso en el que estamos eh, platicando, pues si quieres ya les dejo la tarea que van a hacer para el día de la próxima semana. Lo que intento yo es que ustedes, pues quieras o no, cuando leen es una cosa y seguramente ahí en la lectura les deben de salir dudas y entonces lo que se intenta es que yo con estas conversaciones se resuelvan esas dudas o queden mucho más claras. A mí me parece que ha funcionado en el sentido de las lecturas pasadas, por ejemplo, del modelo cuantitativo. Creo que muchos de ustedes tenían un par de dudas y con la explicación se disiparon, o al menos eso es lo que a mí me pareció avisorar. Sin embargo, veo que algunos de tus compañeros pues les sí. cuesta un poquito conectarse. Por ejemplo, ya no vi a Sara o a Gloria, no sé cómo se llama, creo que es Gloria Saraí o algo así. Eh, Sara, ajá, Sara, sí. Y sí. luego tus compañeros, pues algunos creo que siguen trabajando y les es difícil conectarse a esta hora. Sin embargo, pues podemos hacer eso. Si tienes alguna duda y ya si ellos van llegando, que se anexen y si no, pues de, resolvemos las dudas o preguntas que tengas y pasaríamos a dejar tarea para la próxima clase. Y ya en ellos que vean el video para que puedan saber cuáles son las tareas que siguen. ¿Sale? ¿Te parece bien? Entonces, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema? ¿Con respecto a la lectura? Sí. Si es que si tienes alguna duda, pues coméntamela. Sí, solo me fue un poco la señal. Sí, 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 es lo que... Sí, claro. En este, vi que hace 8 días vimos y lo por un ejemplo de, me parece que fue un como mapa, como si te estuvieran explicando un proceso. Ujú. Y se me hizo más fácil o como que siento que me dan más ideas claves. Y esta ocasión sí me confundí un poco, Ok. como que no entendí todos los pasos. Ajá. Sí, recuerda... Sí, bueno, no sé si tengas preguntas ya ni concretas. encuentro el archivo. Ajá. Sí, y entonces no me quedó claro. Ok. Recuerda que lo que vimos hace 8 días fue los pasos metodológicos para llevar a cabo el estudio cuantitativo, es decir, la investigación cuantitativa. Y ahora lo que se va a ver es cómo plantear el problema de investigación cuantitativa, los pasos que tenemos que seguir para hacer el Sí, planteamiento del problema. En el sentido de que no todo lo que se plantee puede ser investigado
habla también un poco de la ética Y no, en el no de sentido Robert. en el sentido también de que eh, necesitamos saber cuáles son nuestro planteamiento del problema para que entonces pudiéramos avanzar en el sentido de la investigación cuantitativa. No sé si estás buscando a lo mejor tu archivo y a lo mejor ahí tienes anotaciones o en tu libreta, podríamos trabajar eso. O quieres que te lo explique de manera rápida con respecto a lo que tenemos, a lo que tengo en el documento que yo fui subrayando. Sí, me parece bien que me lo explique de manera rápida en su subrayado y ya yo voy anotando. Ok, bueno, entonces te comparto mi pantalla para que veas lo que subrayé y avancemos con respecto a lo que es la investigación cualitativa y cómo formularla, ¿sale? Entonces dame un segundito. Mira, ya la tenemos ahí. El tema se llama ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? ¿Sale? Entonces, dentro de este planteamiento, nosotros debemos encontrar esas condiciones para plantear el problema de investigación. Es decir, necesitamos ciertas ideas o para hacer el planteamiento del problema en el sentido cuantitativo necesitamos 5 cositas. Uno, ¿cuáles o 5 elementos? Uno, ¿cuáles van a ser los objetivos de mi investigación? ¿Por qué voy a hacer esa investigación? ¿Realmente tiene un objetivo claro con respecto a la investigación que quiero hacer? Luego, después de que tenga yo esos objetivos de investigación, debo de saber cuáles son las preguntas que voy a hacer dentro de esa investigación. Y en un tercer elemento es justificar la investigación. ¿Por qué voy a hacer esa investigación? En un cuarto elemento, a lo mejor ya tengo los 3 anteriores, pero en un cuarto elemento debo de tener presente si es viable o no es viable hacer esa investigación. Es decir, si le va a servir a alguien o no le va a servir a alguien hacer eso que quieres investigar. Y finalmente, ¿sale? Y finalmente necesitamos saber si en esa investigación que quiero hacer hay mucho tema ya investigado o hay poco tema, es decir, evaluar cuáles son las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Sí? En el sentido de la investigación, ¿sale? Entonces, nosotros debemos de seleccionar un tema, una idea, algo que nos interese, pero además necesitamos seleccionar cuáles van a ser los métodos y cómo vamos a analizar esos datos que vamos a obtener. En este sentido vamos a tener que utilizar un método, formular, perdón, un problema específico que sea muy concreto y que sea explícito. Más adelante en el texto estamos haciendo ejemplos o hay algunos ejemplos de una investigación que tiene que ver con el noviazgo. Entonces ahí vienen los ejemplos que vamos a ir haciendo. ¿Cómo vamos a hacer los criterios para plantear el problema? Sabemos que hay muchas cosas que investigar y como vamos a investigar de manera cuantitativa, lo que necesitamos forzosamente es buscar cuáles son los criterios para el problema que vamos a investigar. Y entonces, según
Kerliger y Lee, necesitamos tener 3 puntitos. Uno, que este problema Ok. que vamos a plantear debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. ¿Sale? Es decir, que vamos a utilizar ciertas variables, ciertos conceptos, pero esos conceptos deben de estar relacionados entre dos o más de ellos mismos. No sé si me explico hasta ahí. Más o menos. Bueno, ¿cuáles son los elementos que vamos a utilizar con respecto al planteamiento del problema? Son 5 elementitos. El, ¿Cómo? ajá. ¿Cuáles son los elementos? Esa última definición no la comprendí. ¿Cuál? ¿La de los criterios para plantear el problema? ¿Esa es la que comentas? ¿La de los criterios para plantear el problema? Bueno, al parecer creo que se... El que fue después del de cuáles son los criterios. Ok, sí, que decía yo que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Eso es uno de los criterios, ¿sí? Necesitamos conceptos y variables con respecto a lo que vas a investigar. Digamos, vas a investigar, como decíamos del ejemplo, del noviazgo. Bueno, ¿qué conceptos tienes que ver en el noviazgo? Ah, pues en el noviazgo podríamos ver relación de afectividad, pareja, eh, aceptación del otro. Esos serían conceptos. ¿Cuáles son las variables? Las variables son, por ejemplo, las variables podrían ser los rasgos de... eso va de acuerdo a una pregunta. Pueden decir, los hombres o las mujeres están siempre con, con hombres o con mujeres físicamente dotados, por decirlo de alguna manera. Es decir, que sean atractivos físicamente. Esa es una variable, ¿no? Puede ser una variable. O que tengan un nivel de inteligencia alto, esa es otra variable, o que sean ricos, en el sentido de las variables que pueden ir cambiando con respecto a cada una de las relaciones de noviazgo. No sé si ya me explico ahí. Sí, Ok. es, la variable es ¿cómo decirlo? Un punto que no está 100% estable, Ajá. o sea, que varía. Sí, sí que varía exactamente. Eh, ajá. Sí que va variando. Es decir, una variable es aquello que no está constante ahí, que no es, por ejemplo, eh, que no es, por ejemplo, como el nombre, ¿no? A lo mejor en el noviazgo es una suposición. En el noviazgo a las mujeres les gusta estar más con hombres que se llamen Rigoberto, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, a una cierta persona en específica le gusta estar con hombres que se llamen Rigoberto o con mujeres que se llamen Isabel, por ejemplo, ¿no? Eso es una constante, siempre van a estar ahí, pero una variable es aquello que puede ser que las variables, por ejemplo, en el caso de la relación de noviazgo con respecto a María le gustan las personas que tengan ciertos aspectos. Puede ser que sea alto, puede ser que sea fornido, puede ser que sea
guapo, que sea inteligente, son variables que no forzosamente tienen que estar eh, en un solo individuo, sino que pueden ser en varios individuos. ¿Vale? No sé si me explico hasta ahí. ¿Sí? Y en el segundo criterio, que el problema Ok. nosotros lo debemos de formular como una Sí, pregunta. creo que sí. Ok, que el problema lo debemos de formular como una pregunta. Es decir, por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con, ¿no? En el ejemplo del noviazgo, ¿qué probabilidades hay de que María, eh, María tenga una relación de noviazgo con Sí. una persona con estas características, ¿no? Entonces ahí podríamos tomar esas preguntas. O sea, lo primero es que debemos de expresar el problema en la relación de conceptos y variables, ¿no? El segundo, que debemos de poner el problema desde una pregunta. Vamos a responder algo nosotros, ¿sale? Y en la tercera característica es que en el caso del planteamiento del problema debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, que yo pueda ir al lugar a hacer mi investigación. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito más abajo, para quizás ya queda más claro con el ejemplo más abajo. Entonces, ahorita solamente que tenemos tres características. Criterios, quiero decir, tres criterios para hacer nuestro planteamiento del problema. Nada más estamos en el planteamiento del problema. Por ejemplo, podríamos poner un planteamiento del problema. ¿Qué es lo que te interesa a ti? Algo que te interese. Alguna cosa que te interesaría saber. ¿Tienes alguna cosa que te interesaría saber? Mm, mm, eh, ay, no sé. Ok, bueno, pues digamos que Mm, a lo mejor la música. la música, ok. Eh, Tú quieres investigar sobre música, digamos. Vamos a hacer una investigación sobre música. Y entonces, esa investigación sobre música, seguramente hay un montón de investigaciones que hay sobre la misma. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para ver esa investigación o hacer esa investigación? Primero formularnos el planteamiento del problema. ¿Qué te interesa de la música? ¿No? En ese sentido, de qué te interesa de la música, entonces ya hacemos los tres puntitos de los criterios anteriormente. ¿Sale? Por ejemplo, lo que te interesa de la música es qué efecto tiene la música sobre un estudiante de la universidad, ¿no? O en qué condiciones la música favorece al estudio dentro de la universidad. O cuál es la probabilidad de que yo con cierta música me pueda concentrar más, ¿no? En ese sentido ya haces cierto planteamiento del problema con respecto a las preguntas. ¿Sí me explico más o menos? Bueno,
Bueno, no sé si creo que te nos fuiste, ¿verdad? Bueno, eh, Sí, se desconectó. ok, no te preocupes. Vamos así más rápido. Eh, Mira, los elementos que contiene el planteamiento del problema de investigación en este proceso cuantitativo son 5 y son los siguientes. Uno, los objetivos que persigue la investigación, las preguntas que persigue la investigación, cuál es la justificación, la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, que ya te los había yo comentado en más anteriormente. Vamos a ver si podemos ver cada uno de esos. Primero, en el caso de los objetivos, deben ser claros para evitar posibles desviaciones en el proceso de la investigación. Eh, Estos objetivos deben ser congruentes entre sí. Es decir, los objetivos deben señalar lo que se aspira en la investigación y deben de expresarse con claridad para que sean nuestras guías de estudio. Y nos pone un ejemplito aquí con respecto a la investigación de María sobre el noviazgo. Sus objetivos de investigación son los siguientes. Dice, determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tiene una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes, en este caso catalanes. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una investigación, necesitamos hacer un objetivo que sea claro y que sea preciso. En el ejemplo de la música que tú dices, bueno, la música, podríamos poner un objetivo. El objetivo sería determinar si la música de reggaetón es buena para el estudio de cierta materia en la universidad, ¿no? Es un objetivo, ¿sale? En ese sentido, vamos a ver, a investigar si eso es bueno o no es bueno, o si ayuda o no ayuda. En contraposición, por ejemplo, si ponemos un segundo objetivo que sería evaluar cuáles son los factores que tienen mayor importancia en el desarrollo del estudio de jóvenes universitarios escuchando música de reggaetón, ¿no? Estamos haciendo objetivos. Es decir, ¿cómo es que yo me voy a guiar en la investigación de acuerdo a esos objetivos? ¿Sí me voy explicando más o menos? Bueno, con respecto a las preguntas de investigación, una vez que ya tenga yo mis objetivos bien claros, y que quizás no quedan muy claros ahorita cómo se formulan esos objetivos, tal vez lo que se tenga que hacer es una pequeña investigación, una mini investigación o una formulación de estos de este tema en específico para que nos fuéramos adentrando, ¿no? Pero en el sentido de las preguntas de investigación, se tiene que hacer esas preguntas para saber el qué de la investigación, ¿sale? ¿Qué vamos a aprender de la investigación? Y las preguntas deben resumir lo que habrá de ser nuestra investigación o lo que vamos a investigar. En este sentido, nuestras preguntas nos van a orientar hacia las respuestas que buscan de la investigación. Y no debemos de utilizar términos ambiguos o abstractos. Por ejemplo, un término ambiguo podría ser cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto. Pues es un término ambiguo. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué tipo de medio es el que se está relacionando con el voto. Ahora el voto no sabemos si va a ser el voto para un
para un presidente de la nación, si va a ser un presidente de comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos hacer preguntas más concisas en el sentido de que van a ser para nuestra investigación. En este sentido, las preguntas de investigación deben ser concretas. ¿Sale? También pueden ser más o menos generales, pero deben de ser, digamos, un poquito más concretas, más acorde a lo que estás investigando. En ese sentido, un ejemplo de las preguntas de investigación, y para su trabajo podrían sacarlas de aquí. Por ejemplo, en este caso de este ejemplo que están investigando sobre el noviazgo, hay una pregunta muy concreta que dice: la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo. Es decir, todos estos conceptos los une para responder si es cierto que la atracción física, la confianza y la proximidad física van a influenciar en que el noviazgo se dé un acercamiento mucho más claro, digamos, ¿no? En el caso que decías de la música, podríamos decir el ritmo, el tipo de letra, los instrumentos que se usan, refuerzan mi concentración con respecto al estudio en la vida universitaria, y podríamos contestar de alguna o de otra manera. Aquí están los ejemplos para que ustedes los vayan trabajando. Yo creo que vamos a trabajar precisamente con estos ejemplos en una pequeña formulación del problema. Ahora, dentro de estas formulación del problema y dentro de estas preguntas, dentro de estos objetivos que ya vimos, es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio. Por ejemplo, estamos hablando de la música, que cómo influye la música en el estudio de los universitarios, ¿no? Pero no hemos establecido esos límites con respecto a nuestra investigación. No hemos dicho qué tipo de universitarios. Es decir, no hemos dicho si los universitarios del país, los universitarios del mundo, o los universitarios de mi estado, o los universitarios de mi municipio, o solamente los universitarios de mi escuela, ¿no? Entonces tendríamos que limitar dónde o cuáles son los espacios que vamos a investigar. Si no, la investigación se haría realmente extensa y quizás no tendríamos ni los medios económicos, ni el tiempo, ni pues el espacio para realizar esa investigación. Imaginemos que lo dejamos abierto y entonces ustedes tendrían que viajar por todo el país para hacer esa investigación, ¿no? Entonces, con respecto a eso, a los límites, debemos delimitar el espacio donde vamos a trabajar o a llevar a cabo nuestra investigación. Ahora, con respecto a las preguntas, lo que vamos los requisitos que deben de cumplir las preguntas es: 1, que no conozcamos las respuestas. Si conocemos las respuestas, entonces ya no tiene caso que nosotros hagamos o realicemos la investigación, ¿no es verdad? El segundo, que pueda responderse con evidencia empírica, es decir, que si yo estoy hablando de un estudio dentro de la universidad,
entonces lo que tendríamos que hacer es precisamente tener datos observables. Lo que les decía con respecto a delimitar el estudio. Es decir, si yo hablo de la música, la influencia de la música en los estudiantes de la universidad, lo que necesitaríamos delimitar es cuáles son los estudiantes de qué universidad y cuál es el tipo de música que ellos escuchan. ¿Sale? La siguiente, que implique usar medios éticos, es decir, que no por realizar una investigación usemos cualquier tipo de medios para obtener información, ¿sale? Sino que sean medios éticos, que sean claras. Las preguntas deben de ser realmente claras como las que vimos hace un momento. Y que el conocimiento que se obtenga con respecto a ese campo de estudio sea sustancial, es decir, me dé realmente un conocimiento teórico que pueda servir para otras investigaciones. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No. Ok, yo creo que va a quedar más claro cuando empecemos a hacer algo ya más práctico. Bueno, la justificación. Rapidísimo hago la justificación. Sale dentro de todas las justificaciones es el porqué de la investigación, es decir, las razones de por qué queremos hacer esa investigación. Y además debemos demostrar que ese estudio que estamos haciendo es necesario e importante. Entonces, justificar por qué estamos haciendo la investigación de la música con respecto a la influencia que tiene en los alumnos de la Universidad YEDEP, específicamente en el salón de psicología de tercero cuatrimestre. ¿Sale? Entonces, ahí ya estoy delimitando mi problema con respecto a una pregunta, ¿sale? Y estoy justificando por qué, ¿sale? Hay una justificación. En este caso, la justificación tendría que ser significativa para que para que mi investigación tuviera peso, digamos. En ese caso tendremos que explicar tal vez a nuestro asesor, a nuestro tutor o con quien vayamos a llevar la investigación, por qué es conveniente llevar a cabo la investigación o cuáles van a ser los beneficios de esta. ¿Cuándo ustedes van a hacer una investigación? Pues las investigaciones se hacen por lo general cuando estamos haciendo nuestra tesis, por ejemplo, o nuestra tesina. Vamos a explicar ciertas cosas de por qué se quiere hacer eso, ¿no? En el caso de ustedes que son psicólogos, podrían quizás proponer una investigación como ¿por qué los niños con ¿por qué los niños con hoy se me fue el término? Bueno, se me fue el término, ojalá y ustedes me puedan ayudar. Aquellos niños que, perdón, aquellos niños, ¿Deficiencia? ajá, sí, pero aquellos niños que no ponen mucha atención, sino que están siempre pues fuera de... ¿Activos? Puede ser, usamos ese de hiperactivos. Sí, el de desorden de atención, ya me echaron un cable acá. ¿Sale? ¿Por qué los niños que tienen déficit de atención no aprenden de la misma manera que los niños que no presentan ese déficit de atención, ¿no? Ahí podríamos hacer una justificación. La justificación podría ser: es importante saber por qué los niños con
déficits de atención, no ponen tanta atención porque con este estudio que estoy realizando, voy a poder ayudar a mejorar su atención o buscar las estrategias para mejorar su atención. ¿Sale? Ya veremos más técnicamente cómo se hacen las justificaciones, pero esa podría ser una de mis justificaciones. Es decir, esta idea que yo tengo de justificar el por qué voy a hacer eh, esta investigación. ¿Sí me explico hasta ahí? Sí, Ok, bueno, con respecto a las justificaciones, ya llevamos tres. Me las repiten. Bueno, las repito. Una es los objetivos. ¿Sale? La siguiente es las preguntas. Para hacer nuestra investigación, primero necesitamos objetivos claros y concisos. Segunda, preguntas. Y la tercera es la justificación. Llevamos tres partes con respecto a la propuesta de nuestro problema de investigación. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son los los criterios para evaluar la importancia de la investigación? Eh, Son varios. El primero sería la conveniencia. Es decir, ¿qué tan conveniente es la investigación o para qué me va a servir? En el caso de déficit de atención, ya vimos que me puede servir para buscar una para poner una metodología que me permita trabajar con los niños de déficit de atención, ¿sale? Y en ese sentido me da me da otro criterio para la importancia con respecto al potencial de la investigación, ¿sale? El otro aspecto es que tiene relevancia social, es decir, sí va a haber una trascendencia para la sociedad, porque quizás mi investigación la puedan revisar algunos otros u otras eh, compañeros o compañeras que tengan ese mismo inconveniente y puedan basarse de esa investigación que yo hice para aplicarla en sus espacios de trabajo, ¿no? La siguiente, eso me lleva a la tercera, al tercer criterio, que tiene implicaciones prácticas. ¿Sale? ¿Por qué tiene implicaciones prácticas? Porque va a ayudar a resolver un problema real de la vida. Es decir, tenemos a lo mejor en nuestros espacios académicos o a lo mejor cuando ustedes ya estén dando terapias, van a tener dentro de sus espacios esos problemas, digamos, con respecto a el problema de déficit de atención, ¿no? Y entonces puede ayudar a resolver ese problema, ¿no? Es un problema real y hay una implicación práctica. Y finalmente me da el siguiente, que es el valor teórico, es decir, que yo todo aquello que ya investigué, obviamente ayudándome de otros espacios teóricos o de otros trabajos teóricos, voy a crear nueva teoría. ¿Por qué? Porque quizás yo también estoy trabajando con una persona que tiene déficit de atención. Y en ese sentido sí que hay un valor teórico, es decir, que ese conocimiento que estoy creando va a subsanar conocimiento que no había, ¿sale? Que no había con respecto a eso que ya estoy hablando. O que quizás sí había con respecto a déficit de atención, pero que yo estoy incrementando ese conocimiento y entonces hay un valor teórico. Y finalmente, valor metodológico. Ese es otro criterio, es decir, que a lo mejor yo con mi investigación y
en la implementación de esa investigación yo encontré o algún instrumento o alguna metodología que me ayude a recolectar datos o que me ayude a implementar esa investigación con o a implementar esa solución con la persona con la que estoy trabajando. Es decir, que si tiene déficit de atención, quizás yo pude encontrar una metodología que al menos a la persona con la que estoy trabajando le ayuda para que pueda tener una mejor interacción académica. Y quizás pueda ayudarle a otras personas para integrarlo a su trabajo cotidiano. No sé si me explico hasta ahí. ¿Todo bien? Sí, Ok. Bueno. Y bueno, por ahí ya lo que se nota es, o los siguientes temas es, por ejemplo, viabilidad de la investigación. Pero ya hablamos de la viabilidad de la investigación, ¿no es cierto? Es decir, que sea viable en el sentido de que yo pueda tener los recursos para hacer el estudio y delimitar, por ejemplo, delimitar qué tanto voy a estudiar. Si yo hablo de, de déficit de atención, si yo hablo de déficit de atención, al hablar de déficit de atención, el, el problema que estoy planteando es gigantesco. Pero si yo hablo de déficit de atención en la escuela Mariano Matamoros, específicamente en el quinto semestre en el quinto año de la primaria, entonces estoy jalando esa investigación a un espacio específico. Ya no me estoy yendo a un espacio más grande, sino a un espacio más específico. Y entonces me va a dar tiempo llevar a cabo la investigación y va a ser, voy a saber en qué tiempo la puedo realizar. Po- por ejemplo, en el caso de que ustedes vayan a hacer una tesis, pues bueno, se supone que su tesis la quieren hacer lo más rápido posible. Es decir, una investigación mínimamente se lleva a uno de 6 a un año. Y hay investigaciones que van por toda la vida, ¿no? O 3 años, etcétera. En mi caso, las tesis que yo he hecho, en la primera me he llevado un año de hacerla y en la segunda me he llevado también un año en hacerla, pero para recolectar toda la información me llevé 5 años para recolectar información. ¿No? Entonces la investigación puede ser en un tiempo no especificado. En el caso de ustedes, pues lo que quieren es hacer una investigación que no les lleve mucho tiempo, ¿no? Sino que lo puedan hacer en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? de mi parte, Ok. Bueno, ¿cuál es lo inviable dentro de la investigación? Es precisamente eso, que nos podamos llevar demasiado tiempo o nos podamos llevar demasiado dinero en la investigación, ¿no? Ahí viene un ejemplito de unos investigadores que estaban haciendo o que iban a hacer tesis y lo que ellos proponían era qué impacto tenía la televisión en un espacio donde no conocían la televisión y querían saber qué es lo que pasaba con ese impacto que iban a tener. Sin embargo, eso necesitaba, en primera, invertir en televisiones, ¿no? O en televisores. Después llevarlas a los lugares y después estar viendo, observando qué es lo que pasa con respecto a esas personas que cambian su manera de ver el mundo porque ahora lo ven a través de una pantalla, ¿no? Y esa investigación estaba muy interesante,
pero no era viable porque se iba a llevar más de 3 años, ¿no? Entonces, ahí es una investigación inviable. En el caso de ustedes, van a hacer una investigación, digamos, para su titulación, para su tesis, pero si esa investigación de tesis a lo mejor está muy bien, pero implica irse a trabajar en algún espacio, digamos, más de pueblo, por investigar ciertas cosas, a lo mejor investigar la idiosincrasia del pueblo totonaca o algo así, pues no se llevarían un año, se llevarían más tiempo, porque conocer a todo un pueblo es de mucho tiempo de investigación, ¿no? Entonces, lo viable y lo inviable. En el caso de nosotros necesitamos tener cosas viables. Bueno, y de ahí tenemos cuáles son los elementos del planteamiento del problema de la investigación en el proceso cuantitativo, que ya lo vimos. Uno, los objetivos de la investigación. El segundo es las preguntas de investigación. El tercero, la justificación de la investigación. Y en el cuarto es viabilidad de la investigación. Y finalmente, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Es decir, ya lo había yo comentado hace un momento, pero nuevamente lo comento. ¿Qué tanto hay con respecto a ese problema que se tiene ahí por investigar? ¿Sale? ¿Qué tanto hay? Es decir, quiero investigar sobre la forma de que de los profesores dan sus clases, ¿no? Y necesito buscar herramientas, metodologías para saber ciertas cosas específicas. Pero nos damos cuenta que no tenemos esas herramientas, que no tenemos esas preguntas, esos cuestionarios, no existe nada. Y entonces ahí hay una deficiencia. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues entonces antes de empezar la investigación necesitamos crear las herramientas para realizar esa investigación. Es decir, los cuestionarios, las entrevistas, etcétera, para que pueda yo trabajar con esa investigación. Bueno, pues en general eso sería lo que tenemos ahí presente con respecto a la investigación. Tenemos acá otro ejemplito, unos ejemplitos de cómo empezar a hacer nuestras preguntas, ¿sale? ¿Cómo podemos hacer nuestro planteamiento del problema? Me parece que también aquí nos podríamos ayudar para hacer nuestro planteamiento más claro del problema. Por ejemplo, primero, vamos a escribir cuáles son los conceptos que tienes en la mira. Hablamos de... ¿cuál era el tema que les dije hace un momento con respecto a la dispersión escolar? ¿Perdón? Déficit de atención, ¿sale? Sí. Entonces, nosotros queremos... Déficit de atención. Ok, muchas gracias. Nosotros queremos saber déficit de atención. Entonces, puedo hablar de déficit de atención, es decir, lo que les decía hace un momento, déficit de atención abarca múltiples conceptos, ¿sale? Entonces, quiero saber el déficit de atención en dónde, en adultos, en adolescentes, en niños. Bueno, en mujeres, ¿sale? En mujeres o en niños, ya sean niños o niñas, pero ahí es muy amplio, ¿sale? También, ¿por qué? En niños o en niñas, ¿de qué edades? ¿De qué lugares? Etcétera, ¿sale? Y podríamos decir algún otro, como por ejemplo, en niños específicamente de 12 años, ¿sale? En niños de 12 años. Entonces, fíjense cómo
Déficit de atención, tenemos una idea general, pero la acotamos un poquito. ¿En qué edades? Pues en niños o en niñas ¿de qué edades? Pues de edades de 12 años. ¿En qué lugar? Pues en la escuela tal. Entonces ahí ya acotamos nuestro problema de investigación. ¿Sale? Esos conceptos a lo mejor son muy generales. Por ejemplo, aquí pone el ejemplito de desarrollo humano. ¿Sale? Desarrollo humano abarca muchos aspectos, muchos conceptos. ¿Sale? Pero ahí lo acota. ¿Desarrollo humano en qué? Pues en mujeres. Hay que ver de qué edades, de qué lugar, etcétera. Pues hay que ver el desarrollo humano en mujeres que se han divorciado. Se han divorciado en qué momento? Pues hace 10 años, hace 5 años, etcétera. ¿Sale? Son conceptos muy, muy generales. Ahora vamos a hablar conceptos más específicos en el segundo punto. De esos conceptos generales vamos a hablar de conceptos más específicos. Estábamos hablando de desarrollo humano, pero desarrollo humano ¿sobre qué? Pues sobre la autoestima. Es algo personal. Estábamos hablando de desarrollo humano sobre mujeres y sobre el divorcio. ¿Sale? Y entonces lo acotamos. En este caso, desarrollo humano en el sentido de autoestima. ¿Sobre quién? Sobre mujeres. ¿Pero sobre mujeres de quién? De un lugar específico. En este caso, de las mujeres paceñas de La Paz, Bolivia. Pero no cualquier mujer, sino mujeres con altos ingresos económicos. Y que estábamos hablando del divorcio y que se hayan divorciado recientemente. Es decir, un año o menos. Acotamos más nuestra información sobre lo que queremos hacer. Entonces fíjense cómo ya tenemos ahí un planteamiento del problema. En la parte de arriba ya tenemos un planteamiento del problema. Una vez que ya tenemos ese planteamiento del problema, entonces ahora sí redactamos el objetivo. Recuerden que es el primer paso de nuestro planteamiento del problema. El segundo paso, ¿cuál era? ¿Alguien me dice? Era planteamiento del problema, después objetivos, después ¿cuál era el otro? Me parece que es justificación. Ok, justificación y el otro. Justificación. Ajá, ok. Bueno, entonces vamos a ver si Viabilidad. Ok, vamos a ver si es eso, porque me parece que es objetivo y después va las preguntas de investigación, que es lo que vamos a preguntar, y después ya iría lo que comentas, ¿sale? Pero bueno, vamos a la tercera. Una vez de que ya tengamos nuestro planteamiento del problema, desde de que ya lo hicimos general y lo pusimos más específico, después el tercero es el objetivo. Y entonces, una vez que ya tenemos esos conceptos, ya podemos redactar el objetivo de investigación. Y uno de los objetivos de investigación es este. Puede ser solamente uno o pueden ser varios. Igual los objetivos pueden ir cambiando conforme va avanzando en la investigación. En este ejemplo concreto, el objetivo de la investigación con respecto al planteamiento del problema, que era el desarrollo humano con respecto a la autoestima en mujeres paceñas de La Paz, Bolivia, con altos ingresos, con respecto al divorcio de hace un año o menos, es determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente con respecto a mujeres paceñas de 30 a 40 años de nivel socioeconómico alto en un divorcio reciente de un año o menos. ¿Sale? Ese es mi objetivo, sobre ahí voy a trabajar. Y finalmente o posteriormente la pregunta de investigación. La pregunta de investigación también tiene que ir de acuerdo al planteamiento del problema. En este caso, ¿qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente en dichas mujeres? ¿Cuáles mujeres? En mujeres paceñas de 30 o 40 años. ¿Sale?
Y entonces de esa manera vamos a ir haciendo nuestro planteamiento de la investigación. ¿Sale? Nuestro planteamiento del problema con respecto a la investigación. Podemos igual investigar o enriquecer nuestros datos con algunos testimonios o algunos conversatorios, conversaciones que tengamos con ciertos espacios de nuestro interés para ir metiéndolos dentro de nuestra investigación. Bien, no sé si queda alguna duda, yo creo que sí van a quedar algunas dudas. ¿Algún comentario que quieran hacer? Comentario o algo por el estilo. Entonces la habilidad es como... Ay, es que tengo la idea, pero no sé cómo decirla. Ok. Pues intenta... Como lo que más ayuda. Ajá, ya no te... Por ejemplo, Ajá. si yo digo que quiero... ¿Sí me escucha? Sí, sí, adelante, ya. Si yo diría que quiero, por ejemplo, lo que estaba diciendo de déficit de atención, que quiero hacer mi tesis de eso Ajá. y yo no digo, no sé, solo digo déficit de atención, mi tema, no sería algo viable porque yo puedo meter mucho campo, o sea, a lo mejor si yo digo en mi comunidad Ajá. sería más viable porque tendría yo las herramientas para realizarlo. Así es, así es. Tendrías Y si más... solo me enfoco en tema, Sí, sería muy extenso y se me salen habilidades. exactamente. Además de que gastarías mucho tiempo, mucho dinero quizás porque el tema es extenso. Es muy extenso. Y quizás tendrías que documentarte primero para saber por dónde vas a entrar con respecto a esa investigación. Lo importante ahorita con el planteamiento del problema que quieres investigar es precisamente estos 4 o 5 elementos que te van a dar precisamente la dirección de por dónde vas a ir trabajando. Recordemos que son 5 elementitos. Primero, en el planteamiento de la investigación, tú te planteas déficit de atención, ¿sale? Déficit de atención. Y lo acotas déficit de atención en niños de sexto de primaria, en edades de 12 años, de la escuela Alberto Monsiváis, ¿no? Y de ahí vas acotando tu planteamiento del problema. Y ese planteamiento del problema tiene elementos con respecto a ese planteamiento. Es decir, dentro de ese planteamiento vas a buscar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de saber por qué te interesa el déficit de atención específicamente en esa escuela? O como ya lo comentabas, en tu comunidad. ¿Sale? Ahora, después de esos objetivos, te vas a hacer las preguntas. Una pregunta con respecto al déficit de atención podría ser, ah, ¿por qué es importante atender de manera diferente o buscar una estrategia diferente de enseñanza a alumnos de la escuela, no me acuerdo el nombre que dije, pero de la escuela tal, a con respecto al déficit de atención? ¿Sale? Haces una pregunta y luego justificas. El tercer paso, recuerda que es la justificación de la investigación. ¿Por qué vas a hacer esa investigación?
¿Sale? ¿Por qué vas a hacer la investigación? Ya en el objetivo ya hiciste la viabilidad de la investigación, es decir, ya no te abriste a déficit de atención como tema central, sino a déficit de atención como un tema que está en tu comunidad o está en la escuela en la que trabajas, ¿sale? Y entonces ya hay una viabilidad porque ya vas a trabajar en el contexto donde está ese problema, ¿sí? Y en el quinto elemento es la evaluación de deficiencias, perdón, en el conocimiento. Quizás ahí no existen los test, no existen las entrevistas, no existe en ese tema, no existe nada hecho ya preelaborado para que tú puedas iniciar tu investigación y entonces necesitas hacerlo, ¿sale? Necesitas buscar esa metodología, necesitas buscar esas estrategias para que puedas sacar adelante tu investigación. Ahora, en el caso de déficit de atención, seguramente que hay otros estudios que ya se han hecho y que de ahí quizás puedas sacar esas entrevistas, puedas sacar esos métodos de observación, puedas sacar esos cuestionarios, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eso sería a lo que se resume los elementos del planteamiento del problema con respecto a la investigación en el campo cuantitativo. No sé si tengas alguna pregunta o algún otro comentario. O en el caso de Pedro, creo que también por ahí está con nosotros. Creo que hasta ahorita no. Ok, ok. Bueno. Sí, me parece que Pues bueno, hasta donde yo, bueno, entrar, sí le entendí. Ok. Bueno, recuerden que si tienen alguna duda podemos regresar otra vez a la lectura porque esto es importantísimo para hacer su planteamiento. Es decir, nosotros podemos buscar cualquier tema, ¿no? Cualquier tema. Lo importante es saber cómo plantear ese tema y cómo vamos a investigar ese tema. ¿Sale? Entonces, si no tienen ninguna duda, les paso las tareas que van a ir haciendo. ¿Sale? Y les vuelvo a presentar mi pantalla. Sí. Les voy a presentar mi pantalla. Les vuelvo a presentar la pantalla para que veamos. Hoy vimos la sesión 4 y la sesión 5, que era el mismo documentito. ¿Sale? Vamos con la sesión 6. A sesión 6 y también déjenme anotar. Sesión 6. La lectura va a ser procesos y fases de la investigación cualitativa. Cualitativa, ¿sale? Procesos y fases de la investigación cualitativa. Esa es de la 31 a la 34. Es posible que me haya yo equivocado con respecto a las páginas. Entonces lean hasta que se termine, por favor. ¿Sale? Lean hasta que se termine. ¿Qué van a hacer ahí? Ahí me van a hacer una diapositivas. ¿Sale? Me van a hacer unas diapositivas. Esas diapositivas deben de tener, bueno, deben de ser automáticas, es decir, que avancen solas. Le dan un espacio de tiempo, a lo mejor para la presentación de 5 segundos y después para leer todo lo demás, pues unos 7 segundos, ¿sale? Entre cada diapositiva, entre el paso de cada diapositiva. Y por favor, espero que le puedan poner un fondo musical. Es decir, que le pongan un audio. No quiere decir que ustedes repitan la diapositiva lo que está ahí. Lo que quiere decir es que le pongan un audio musical como una canción o
música, música, pues no sé, a lo mejor un cumbión o música disco o música instrumental, no sé, de esa música que no tiene derechos de autor, ¿sale? Y la tercera cosa que quiero que me hagan es que me conviertan esa diapositiva en video, ¿sale? Esa diapositiva me la van a convertir en video, que es decir que ahí en PowerPoint, ahí en PowerPoint hay una función para que después de que ya tengan bien en proceso su diapositiva, es decir, que ya tenga un fondo musical, que ya pueda avanzar sola, la puedan exportar a MP4. Ahí mismo el programa de PowerPoint se las exporta, ¿sale? Entonces, esa sería la tareita con respecto a la lectura. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, es que ya no escuché cómo, qué lectura vamos a leer. Ajá, la lectura que van a leer es procesos y fases de la investigación cualitativa. Procesos y fases de la investigación cualitativa. Que esa es la siguiente lectura. Y bueno, Si eso tengo algún problema con... Ajá. Con el realizado de la Si en caso que diapositiva. tuviéramos algún problema, le podemos mandar mensaje, ¿no? Sí. Convertir en... Ajá. Me envías un mensaje y con gusto te doy las instrucciones. Con convertir el... Ajá. Ah, ok, gracias. Sí. Para convertirlo a video. Ok, yo me preguntan y ya yo les digo, no es tan difícil, creo que está en archivo y ahí da exportar a video y ya está, ¿no? Bueno, también les voy a pedir que leamos de la sesión 7, que leamos planteamiento del problema de investigación. Planteamiento del problema de investigación. Planteamiento del problema de investigación. Y tiene de la página 59 a la 65. ¿Sale? Y de ahí ¿qué me van a hacer? Pues me van a hacer, ya me han hecho una, bueno, yo les había dicho que se llama sopa de palabras, ¿verdad? Sí. Pero en realidad sí. ya me enteré y no es sopa de palabras, una disculpa, es nube de palabras. ¿Sale? Con respecto a esa segunda lectura me van a hacer una nube de palabras. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Esa nube es como la que no la clase pasada? ¿Perdón? Digo que si esa nube de palabras es como la que nos anteriormente en la anterior clase nos dio a conocer, bueno, en el video se veía. Ajá, sí, así. Que eran, bueno, sí, de varias. Sí, así, o sea, la nube de palabras es una palabrita. Por ejemplo, hoy podemos decir o les puedo preguntar a ustedes ciertas palabras. ¿Qué palabras vimos aquí en este tema? ¿Qué palabras vimos? Pues fue preguntas, conclusión. Preguntas, conclusión, investigación. Muy bien. Planteamiento del problema, objetivos, investigación, justificación, viabilidad, evaluación.
Ok, pues todas esas, digamos que planteamiento de problema a mí me pareció más importante. Lo pongo en el centro y después justificación a un lado, viabilidad, objetivos, preguntas. Así voy llenando toda mi nube de palabras alrededor de una palabra. ¿Sale? Y tiene que ser con... Oye, sí, sí. ajá, en electrónico. Ojalá y lo puedan entregar en electrónico. Bueno, preguntas hasta ahí. Pues hasta ahorita para mí está todo claro. Ok. Y vamos a hacer una tercera tarea. Esa tercera tarea es para poner en práctica esto que ya vimos y que quizás ahorita nos quedó más o menos claro, pero que necesitamos bajarlo a la práctica para que lo tengamos significativo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a buscar un tema de interés. No necesariamente tiene que ser un tema educativo, puede ser un tema que les interesa psicológicamente. Por ejemplo, hablamos de déficit de atención, pero podemos buscar otro tema. Por ejemplo, puede ser cualquier otra, puede ser divorcio, puede ser embarazo en la adolescencia, puede ser cualquier otro tema, ¿sale? Buscan un tema. Primero lo que me van a hacer es buscar un tema, ¿sale? Y después de que me tengan ese tema, me van a hacer un planteamiento del problema, ¿sale? Recuerden que el planteamiento del problema es con respecto al tema que quiero investigar, ¿sale? Hago mi planteamiento del problema. Y dentro del planteamiento del problema, ya de acuerdo a lo que vimos hoy, vamos a ver qué es lo que quiero investigar, cuáles son los objetivos de la investigación. ¿Sale? Nada más un objetivo, solo uno, no pongan más, solamente ponen un objetivo con respecto a ese planteamiento del problema que están haciendo con respecto al tema que ustedes quieren investigar. ¿Sale? Y después me van a poner unas preguntas de investigación. Me van a poner dos preguntas. No se pregunten ustedes si van a estar mal o no van a estar mal esas preguntas. Para más seguridad, si quieren de ustedes, pueden regresar a las preguntas que hay en este mismo texto con respecto a las preguntas que hace esta señorita de el ámbito del noviazgo, ¿no? Más o menos así podríamos bajarlas. Y me van a poner también ahí la justificación. La justificación de la investigación. ¿Sale? La justificación de la investigación y me van a poner la viabilidad. Recuerden que la viabilidad tiene que ver con el espacio que voy a ocupar. ¿Sale? Y finalmente vamos... Sí, adelante, Monse. Una pregunta. Sí. ¿Vamos a meter económica o solamente financiera o viabilidad solamente central? Yo creo que la viabilidad en el sentido económico no lo pongan la viabilidad en el sentido de el contexto donde están, o sea, ¿qué es más viable para ustedes hacer con respecto a su comunidad tal vez, o con respecto a su contexto más cercano, o con respecto a una escuela, o con respecto a algo más cercano? ¿Sale? O sea, en ese sentido la viabilidad. Yo les comentaba la viabilidad con respecto a lo económico, en el sentido de que si hacíamos la investigación de déficit de atención, no es viable económicamente porque el déficit de atención es muy extenso
Y quizás para hacer nuestra investigación solamente así, con ese solo título o ese planteamiento del problema, tendríamos que andar viajando por todo el país para hacer las investigaciones correspondientes. Y además, con respecto al tiempo, es demasiado extenso. No quiere decir que no sea importante, sino simplemente es extenso y sería mucho trabajo de investigación. Por eso recuerden que en la parte de abajo, bueno, en la parte de abajo de esta lectura, ya tenemos 3 pequeños pasos para ir acotando esa viabilidad, ¿sale? Y finalmente, Ok. bueno, ¿les parece que nada más me hagan estos 4 aspectos? Me hacen su tema, un tema de interés, cualquiera que este sea, y recuerden que me hacen su planteamiento del problema, me ponen los objetivos de la investigación, me hacen las preguntas de investigación, 2 preguntas, un objetivo y la justificación de la investigación. Recordemos que justificar la investigación es por qué vamos a hacer esa investigación, ¿sale? Y finalmente la viabilidad, si es viable o no es viable. Y eso me lo entregan en digital también, ¿sale? ¿Todo para cuándo? También es para el domingo, pero este lo vamos a seguir trabajando. Después de que tengamos esto, entonces nos vamos a regresar al mapita que me comentabas al principio, ¿no? Que nos llevaba por pasos para ver si podemos hacer la investigación o no, ¿sale? Ok. Bueno, entonces para el próximo domingo no tiene que ser muy elaborado, traten de hacer lo más simplificado posible. También tengan en cuenta que para hablar de un tema, cualquier tema de su interés, si van a trabajar sobre ese tema que agarraron, deben de tener en cuenta que necesitamos también tener el bagaje teórico. Es decir, saber dónde podemos sacar más información sobre ese tema. Pero no importa, ustedes pueden buscar el tema que gusten y seguramente que de ese tema que busquen ya va a haber información. Entonces, lo que vamos a hacer es en algún momento ya cuando tengan ese tema y cuando nos regresemos al mapita que está en la parte de arriba donde nos explica ya bien los pasos, quizás ya empecemos a buscar cierta información para poder incluirla dentro del tema de investigación, ¿sale? Y entonces nos quede más clara la investigación que vamos, la investigación en el sentido del método cuantitativo. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok, Pedro. ¿No? Bueno, pues yo Todo, ahí... todo entendible. Ok, yo ahí le dejaría. Espero que más o menos se haya entendido y si no quedó claro, seguramente ahora con el proceso de que hagamos de investigación nos van a salir más dudas y las vamos resolviendo en el momento. ¿Sale? Bien, entonces... Sí. Sí, está bien. Entonces, yo aquí le dejo. Nos vemos en la próxima clase. Ojalá y puedan asistir sus demás compañeros. Voy a enviar mensaje a todos y a todas porque ahorita nada más estuvieron 2. Pero ojalá puedan estar porque pues sí es importante para su asistencia y participación. Y estar a la hora para que podamos pues avanzar en nuestros temas. Bueno, yo me despido, que estén muy bien, que pasen una bonita tarde y nos estamos saludando la otra semana. Hasta luego. Hasta, Ok. Tarde. hasta luego.
Pasen bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Así, bueno. Dios.